Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Pues Dios es bueno y nos está permitiendo aprender el rol de cada uno de los que formamos parte de una familia, ¿verdad? Hablamos ya de los papás, de los hijos y ahorita vamos a hablar de los abuelos, ¿sí? Y bueno, hemos aprendido a través de estas enseñanzas que hay distintos tipos de familias. Y no hay familias perfectas. ¿O ustedes me pueden dar alguna referencia de alguna familia perfecta? No, ¿verdad? No somos perfectos. No hay padres perfectos, hijos perfectos. Aún en la misma palabra de Dios no encontramos una referencia de una familia perfecta, ¿sí? Pero tenemos un gran ejemplo a quien podemos ver, que es nuestro Dios, nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial. Él es nuestro Dios y Padre perfecto. Amén. También tenemos la referencia de su Hijo Jesús, que es como referencia, lo podemos tomar como el Hijo perfecto. Amén. Bueno, en nuestras vidas o en lo largo de nuestra vida, Dios nos permite tener relaciones pese a nuestras limitaciones, pese a nuestras imperfecciones. Dios nos da la guía, la dirección para poder tener relaciones saludables, y esas relaciones favorables van a favorecer en nuestro desarrollo de cada uno de nosotros. Es bueno tener relaciones, ¿sí? En nuestra casa, afuera, es una bendición tener buenas relaciones, y Dios nos da la guía y nos da la dirección para poder tener esas buenas relaciones. Y recordemos que Dios creó la familia, y no solo eso, Dios la bendijo a cada familia de la tierra, ¿sí? Y Él quiere ser el centro no solo de tu vida, sino también de tu casa, también de tu familia. ¿Por qué? Porque Él te quiere bendecir, ¿sí? Pero ¿saben qué? Dios nos ha provisto de esa otra familia, que es la iglesia. Somos familia. Dígale al que está a su lado, somos familia, y dale un saludo afectuoso con mucho cariño, porque reconocemos que somos familia en Él. Amén. Bueno, les pido de favor, esta fue la pequeña introducción, vamos a iniciar con nuestro tema y vamos a leer el Salmo 127, pero antes de ello vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, tan hermosa que nos has permitido llegar a este lugar, Señor. Gracias porque reconocemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú diriges, tú guías nuestra vida, Señor. Tú tomas el control de todas las cosas, mi Dios, y tú tienes cuidado, mi Dios, de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú seas, Señor, en este lugar y que tú toques los corazones, mi Dios, de cada uno de tus hijos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, ahora sí, acompáñenme a leer, por favor, el Salmo 127. Le va a aparecer también aquí en la pantalla. Si ya lo tienen, les pido de favor, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, este salmo nos anima a confiar a Dios,
a no confiar en nuestras propias habilidades, en nuestra propia fuerza, como acabamos de leer. En vano, dice la palabra, trabajan los que edifican esa casa. Si Dios no está en medio de nuestro hogar, por más que te esfuerces, por más que hagas y que te prepares, si Dios no está en ese hogar, Dios no va a obrar como Él quiere hacerlo, quiere bendecir a nuestras familias. Y nos pide también en este salmo que busquemos la guía y la dirección de parte de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Nos habla de la importancia de la familia. Dice que herencia de Jehová son los hijos, son una gran bendición nuestros hijos. ¿Quiénes de aquí son papás? Yo tengo 3. Soy muy bendecida por el Señor, ¿verdad? Son una gran bendición nuestros hijos para nuestras vidas y son una herencia preciosa cada uno de ellos, ¿sí? Y debemos de cuidar, debemos valorar, debemos amar esas bendiciones que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, ¿sí? También nos habla este salmo de descansar, de confiar en el Señor, ¿sí? ¿Cuántos de aquí cuando se acuestan en su cama se pierden y descansan? Su alma es confortada, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Él, en Dios. Pese a las circunstancias, a los problemas, Dios está con nosotros, y cuando sabemos que Dios está obrando a favor de nosotros, en nosotros hay paz, aún cuando dormimos, que es lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, el descanso y la paz proviene de la confianza que podemos tener en Dios. ¿Confías en Dios? Amén. Entonces tú debes de ser alguien que more la paz y estés descansando en determinado momento, porque Dios está contigo, ¿sí? Y hemos visto también el rol de los papás. Es fácil, ¿verdad? Podemos decir que es facilito, no importan las edades, los problemas. No es así, ¿verdad? El rol de los papás es un rol difícil. No es sencillo. El criar, el educar a nuestros hijos realmente es de valientes guerreros. Dice la palabra de Dios que seamos valientes y esforzados, y por algo el Señor nos lo dice, porque es un rol difícil que pasamos los papás. Cuando están pequeñitos nuestros hijos, cuando están caminando, cuando están chiquitos, bebecitos, decimos, ay, ya queremos que caminen. Y cuando caminan decimos, ay, ya queremos que se sienten, ¿verdad? Y así cada etapa de nuestros hijos vamos aprendiendo algo, ¿sí? Y vamos desarrollando lo que Dios está poniendo en nosotros. Y es una gran responsabilidad tener hijos, ¿sí? Pero también es una hermosa bendición tener a nuestros hijos con nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Dios está interesado más en nuestros hijos, en su bienestar. Está más interesado Él que nosotros mismos. Entonces, descansa y confía en el Señor. Si tus hijos en este momento no están aquí contigo, confía y descansa en Él, porque su palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Y si no están nuestros hijos, pronto van a estar aquí con Él, sirviendo, alabándole, ¿sí? Entonces, Él, nuestro Señor, cuida más de nuestros hijos y está más preocupado por su bienestar que nosotros, y debemos de confiar en eso, ¿sí? Él está obrando y trabajando en ellos. Amén. Bueno, ahora hemos visto también el rol de los hijos. ¿Es fácil ser hijo? ¿Quién dice que sí? No es fácil tampoco ser hijo. Es difícil, ¿verdad? Alguien dijo, es más fácil para los papás tener hijos que para los hijos tener padres, ¿sí? Y miren, las actitudes y las decisiones de nuestros hijos ayudan o empeoran las relaciones. ¿Sí están de acuerdo conmigo?
Cuando tú le dices a tu hija, a tu hijo, y tú notas su semblante, su inconformidad, y le preguntas, ¿estás bien? ¿Todo bien? Sí. Eso se rompe, la relación, la comunión, sus actitudes de ellos rompen esas relaciones que podemos tener. Entonces, si somos hijos, cuidemos nuestras actitudes, cuidemos las decisiones que tomemos, porque eso va a empeorar nuestro diálogo y va a empeorar nuestras relaciones que vamos a tener dentro de la familia. Y por eso el Señor nos pide a los hijos que honremos a nuestros padres. Él no te dice, si es bueno, ámalo, si te provee, hónralo, si es el mejor cuate de toda la vida, hónralo. No, es una instrucción directa que Dios nos da. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces, si tú no tuviste un buen ejemplo, si tú no tuviste una buena referencia en ellos, pasa por alto esa situación y haz lo que Dios te pide y obedécelo, hónralos, ¿sí? Esto es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Señor y es lo correcto delante de Él. Y hoy vamos a hablar acerca del rol de los abuelos en la familia. ¿Sí? Y para esto vamos a leer Deuteronomio 6, del 1 al 2, le pido de favor que lo busque, y si ya lo tiene, levante su mano y vamos a empezar a leer todos juntos, ¿sí? Deuteronomio 6, versículo 1 y 2. Está Génesis, Éxodo, Levítico, y después está Deuteronomio, ¿sí? ¿Listo? Ok, dice la palabra, el Señor su Dios me ha pedido que les dé estos mandamientos para que los obedezcan en la tierra a la que pronto entrarán y en la cual vivirán. Y el propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. Esa es la manera en que ustedes lo honrarán. Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad, ¿sí? El Señor entonces nos pide que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, obedezcan al Señor, obedezcan a Dios en algunas cuantas cosas. En todo, ¿verdad? Acabamos de leerlo. Dios quiere que lo obedezcamos en todo. Y dice que de esa manera es en la que ustedes van a honrar a Dios, obedeciéndole, ¿sí? Entonces, es importante obedecer al Señor. Primer punto que vamos a comentar esta mañana. Enseñar a obedecer a Dios de generación en generación. Otra vez le voy a leer el punto. Enseñar a obedecer a Dios de generación en generación, ¿sí? Aquí ya vemos varias generaciones. Aquí ya está el hijo, bueno, el papá, el hijo, los nietos, algunos ya hay hasta bisnietos aquí, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, el Señor nos pide que enseñemos a obedecer a Dios a nuestras generaciones. Y la manera de honrar a Dios es mantener y transmitir la fe que tenemos a nuestras generaciones. Primeramente, a nuestras generaciones pasadas y a nuestras generaciones futuras, ¿sí? La invitación que el Señor nos hace en esta mañana es de que Dios quiere ser el centro de nuestra vida, de nuestra familia. Y en la palabra de Dios, recordemos que el Señor se da a conocer como un Dios de generaciones. ¿Sí recuerdan que hace referencia, por ejemplo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Está hablando de la generación presente, de la generación pasada y de las futuras,
¿sí? Es un Dios de generaciones. Y sus promesas se mantienen firmes en todas las generaciones. ¿Qué promesa has recibido tú en este día de parte del Señor? Esas mismas promesas que te está dando a ti son para tus hijos. Y no se queda ahí la bendición, sino también para los hijos de tus hijos, ¿sí? Pero algo que debemos de considerar, cada generación tiene la responsabilidad de transmitir, de mantener la fe en Dios. ¿Sí saben cuál es nuestra responsabilidad? A ver, dígale al que está a su lado. Mi responsabilidad es mantener y transmitir mi fe en Dios, en mi generación y en mis generaciones siguientes. Esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Y los abuelitos forman parte importantísimo en este legado de fe. Mi esposo ha comentado de la bendición de que su abue fue la primera de llegar al Evangelio y que desde muy chiquitos a los nietos, mi esposo es de los nietos más grandes, se los llevaba a la escuelita dominical o al curso de verano, ¿sí? Y ahí era compartida o era enseñada la palabra. Después de la abuelita, mi esposo medio duro, tuvo que intervenir la mamá. También estuvo orando su mamá por él y también estuvo ayunando seguramente para que su hijo reconociera a nuestro Señor Jesús como su único Señor y su único Salvador. Entonces, él ha comentado que su abuelita oraba por sus hijos, por los hijos de sus hijos, y de verdad que es una alegría y un gozo porque aquí podemos ver varias generaciones de esta mujer, María Luisa. Están sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de hasta bisnietos, ¿verdad? Hay aquí de tu abue. De verdad que es importantísimo el rol de los abuelos en la familia, ¿sí? Y a lo mejor tú eres como yo, que eres la primera o el primero en conocer a Dios en tu familia, que no hay más referencias, tal vez sea tu caso como el mío. Lo que te puedo decir en esta mañana es que no desistas, de que no te des por vencido en el camino de Dios. Dios te ama, Dios es fiel a su palabra y te quiere bendecir. Y no solamente te quiere bendecir a ti, recordemos, Él quiere bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa bendición no se queda solamente en nosotros, sino que Dios quiere bendecir a nuestras generaciones siguientes, ¿sí? Pero debemos de comenzar en nosotros, primeramente. Debemos de obedecer, de vivir y de confiar en nuestro Señor, ¿sí? Cuando a mí me compartieron de la palabra, yo me resistía a recibir al Señor. Yo decía, no, yo no voy a ser hermana. ¿Cómo? Pensaba en tantas cosas tan absurdas, pero ¿saben qué es lo que me hizo buscar de Dios? Creerle. El testimonio de las familias de la iglesia, porque convivíamos con jóvenes, íbamos a las casas de estas familias y los papás, los abuelitos los atendían, se preocupaban y yo decía, yo quiero tener una familia así, donde haya armonía, haya amor, no haya pleitos, no haya disensiones. No quiero eso en mi familia, yo quiero una familia en donde Dios more y reine, ¿sí? Y Dios escucha nuestras oraciones. Dios me bendijo con una hermosa familia, con un esposo que ama al Señor, con unos hijos que buscan y aman a Dios. Entonces, lo que tú anhelas en tu corazón, eso es lo que Dios te va a dar, ¿sí? Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno y Él es fiel, como decíamos. Ok, entonces, el primer punto fue enseñar a obedecer a Dios de generación en generación. Nuestro segundo punto es transmitir una fe sincera de generación en generación, y para esto vamos a ir a Primera de Timoteo 1:5. Les pido de favor si no lo comparten en la pantalla. Listo.
o si ya lo tiene también, acompáñenme a leerlo. Dice la palabra de Dios: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Le está hablando a Timoteo, ¿sí? Pablo le está hablando a Timoteo. Entonces, Pablo reconoce que la fe de Timoteo era firme, igual que la de su abuela y la de su mamá, una fe sincera. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una fe fingida, ¿sí? Podemos identificarlo así, ¿no? Ok, pero aquí hay un ejemplo de una familia en donde el papá está ausente. No se nombra en la palabra, por lo menos en la formación espiritual está ausente de este hijo, ¿sí? Y si era un hombre de fe, puede ser que era una fe fingida. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Pero no era el caso de Loida ni de Eunice, mamá de Timoteo. Ahora, este pasaje nos habla de la profundidad de las huellas que puede dejar una vida de fe, ¿sí? Una fe, como acabamos de leer, no superficial, una fe no exterior solamente, sino una fe que transforma nuestro interior y se exterioriza, ¿sí? Primeramente, Dios tiene que obrar en nosotros para poder dar testimonio de quién hemos creído, ¿sí? Entonces, esa es la fe sincera, lo que Dios obra primeramente en nosotros desde nuestro interior y podemos exteriorizarlo, ¿sí? Pablo habla de un corazón limpio y también de una buena conciencia, y esto es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Un corazón limpio y una buena conciencia. Si te preguntara esta mañana, ¿tu conciencia está limpia? No me digas, no hagas caras, nada más piénsalo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para nuestro crecimiento espiritual y también para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Entonces, es importante un corazón limpio, es importante una buena conciencia, son muy importantes porque ahí es donde Dios obra, ahí es donde Dios trabaja en nosotros. Y miren, esta mujer, no dudo que en ella había amor, había paz, paciencia, había bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, que son los frutos del Espíritu. La gente lo percibía, la gente lo veía, no solamente lo compartía, sino que la gente podía ver a Dios en el corazón de esta mujer, el Espíritu de Dios obrando en ella, ¿sí? Entonces, eso mismo nosotros debemos de anhelar y buscar, que todos esos frutos de nuestro Señor, de su Espíritu Santo, sean manifiestos en nosotros. Y a veces cambian los roles en las familias, cuando los hijos tienen que cuidar a los padres, ¿sí? La dinámica de la familia va cambiando constantemente. Los hijos crecen, pero con ello nosotros envejecemos, ¿sí? Y también esto implica que un día tus papás te vieron nacer, crecer, estuvieron contigo en todo tu caminar, te proveyeron, te educaron, todo eso que tus padres en algún momento hicieron, eso se invierte. ¿Por qué? Porque ahora te necesitan y ahora posiblemente dependan completamente de ti, ¿sí? Cuando pasé por mi proceso previo a la cirugía, había momentos en los cuales yo no me podía ni siquiera levantar y dependía completamente
de mis hijos y de mi esposo, completamente, para levantarme, para sentarme, para comer, para todo, ¿sí? Y es una gran bendición que nuestros hijos estén con nosotros y que nos ayuden cuando más les necesitamos. Entonces, si tú eres hijo y ves que tus papás necesitan de ti, no te hagas a un lado, ayuda en lo que puedas. Si no tienes a lo mejor los recursos, pero el hecho de que estés ahí, de que hables con ellos, de que platiques con ellos, de que les escuches, eso va a animar y a fortalecer y bendecir la vida de nuestros padres. Ok, vamos a leer Mateo 15, versículo 3 al 9, si lo tienen o si no, lo podemos leer aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Jesús, les voy a leer otra versión, por si no se parece a la Reina Valera que tienen ahí en sus manos. Dice la palabra: Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Fuerte esta palabra de parte de nuestro Señor, pero vemos aquí en nuestro Señor Jesús un enojo para la gente de ese tiempo, ¿sí? Porque anteponían sus costumbres antes de hacer la voluntad de Dios. Eran más fuertes sus costumbres. Y a lo mejor nosotros decimos: ay, pues sí, duro contra ellos, ¿no? Pero ¿qué costumbres te alejan de la voluntad y de la palabra de Dios? Si tú te pones a analizar y a pensar, ¿qué me aleja? ¿Qué estoy haciendo que me está alejando del propósito y la voluntad de Dios en mi vida? ¿Son más fuertes nuestras costumbres familiares, personales, que obedecer a Dios? ¿Será? Sí, bueno, nuestro Señor Jesucristo se enoja con ellos, ¿verdad? Y decíamos porque no estaban honrando a sus papás y porque priorizaban sus costumbres antes que a ellos. Y ignoraban de esta manera y quebrantaban la ley de Dios, ¿sí? Esta actitud, como la acabamos de leer, hipócrita, hace perder de vista lo que verdaderamente es importante, ¿sí? El Señor nos pide que honremos a nuestros padres y a nuestras madres, ¿sí? Y Dios siempre nos recuerda, o nuestro Señor Jesucristo siempre traía como referencia los mandatos de Dios y cómo aplicarlos a su día a día. De esto les enseñaba el Señor a todos, ¿sí? Nuestras costumbres, a ver, escúchenme bien con esto, por favor. Nuestras costumbres deben ser moldeadas acorde a la palabra de Dios, ¿sí? Otra vez, nuestras costumbres deben ser moldeadas acorde a la palabra de Dios. No tiene que ser al revés, ¿sí? ¿Qué costumbres tú tienes o qué acostumbras a hacer en domingo para no venir a la iglesia? Que dices: no, es que ese día es de la familia, ese día yo me levanto tarde porque es el único día que tengo oportunidad. O sea, ¿qué costumbres traes a tu mente en este momento? ¿Eso te impide obedecer la palabra de Dios? No estás honrando a Dios como Él quiere que lo hagamos, ¿sí?
Entonces, tengamos presente siempre esto, que nuestras costumbres deben ser moldeadas por la palabra de Dios y no al revés, ¿sí? Y hermanos, si tienes a tus papás, si tienes a tus abuelos, demuéstrales tu cariño, demuéstrales tu amor. Ellos no recibieron eso seguramente y por eso no lo pueden dar. No pueden dar algo que nunca han recibido, ¿sí? Si tú tienes a tus abuelos, si tú tienes a tus papás, hónralos, ámalos, respétalos, valóralos, porque eso agrada a Dios, ¿sí? Y si no están contigo aquí en Cuernavaca o en tu casa, llámales. De verdad que cuando tú les llamas y les preguntas cómo están, ellos se alegran porque saben que sus hijos están al pendiente de ellos. Y si no le puedes decir nada porque a lo mejor no eres de muchas palabras, ellos seguramente te van a agradecer esa llamada, ¿sí? Porque saben que estás ahí para ellos, ¿sí? Y si no están tus papás, agradece a Dios por el legado que ellos te han dado, te han dejado, ¿sí? Entonces, si están contigo, hónralos, respétalos, ámalos, valóralos, disfrútalos, porque algún día no van a estar. Y es triste cuando no están contigo, ¿sí? Amén. Bueno, la familia nos enseña, nos modela los valores que debemos de tener cada uno de nosotros. Y los valores que adquirimos, los valores personales, se aprenden del contexto de la familia, ¿sí? A veces estos valores se enseñan de manera verbal y son buenos. Como papás nos toca educar y enseñar a nuestros hijos, pero esos valores también los ven nuestros hijos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, ¿sí? Entonces, es importantísimo cómo actuamos, qué hacemos delante de nuestros hijos, porque ellos, durante su crecimiento, ellos nos están observando y nos van a imitar, quieran o no quieran ellos, ¿sí? Bueno o malo, van a imitar lo que nosotros estamos haciendo. Y debemos de recordar, o no sé si les ha pasado antes, que ves al hijo y ves al papá y son igualitos, no solamente en lo físico, sino en sus expresiones, en sus caras, en sus gestos, en la manera de hablar, en el tono de voz. ¿Sí les ha pasado? Y luego llegas a decir o has escuchado, eres igualito a tu papá, eres igualita a tu mamá. ¿Sí les ha pasado? ¿Por qué? Porque imitamos lo que vemos, ¿sí? Ellos son nuestro ejemplo a seguir y procuremos dar un buen ejemplo agarrados de nuestro Señor. Y podemos decir que las familias requieren tiempo, requieren esfuerzo. ¿Está de acuerdo conmigo? Las familias sanas requieren esfuerzo, requieren tiempo. Y debemos de edificarnos unos a otros, ¿sí? Los papás a los hijos a los papás y los abuelos que estamos hablando de ellos tienen que ser ejemplo para nuestra familia y debemos de trabajar en ello. Cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de la familia, cada uno de nosotros debemos poner un granito de arena, ¿sí? Si alguno de nosotros no cumple con nuestras responsabilidades, las que nos corresponden como papás, como hijos o como abuelos, toda la familia se afecta. Si alguno de nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades, toda la familia se afecta. ¿Sí recuerdan cuál era nuestra principal responsabilidad? Es mantenernos y transmitir nuestra fe a nuestras generaciones y a nuestras generaciones siguientes. Entonces, esa es una de las responsabilidades que tenemos como padres de familia. Dios constituyó a las familias y Dios las bendijo, pero
nosotros a veces no permitimos que Dios nos siga bendiciendo, ¿sí? Nuestras actitudes, nuestras acciones, todo lo que hacemos, no permitimos que Dios nos bendiga como Él nos quiere bendecir. Él nos bendice y nos guarda, pero Él quiere bendecirnos aún más, ¿sí? Pongamos a nuestro Señor en medio de nuestra vida, pongamos a Dios en medio de nuestras familias. Él va a obrar, todo lo que va a hacer el Señor va a ser para bien de nosotros mismos, ¿sí? No debemos de perder de vista eso, que Él obra para bien. Sabemos que la voluntad de Dios es, no los escucho, ¿es qué? Amén. Dios está obrando y está trabajando a favor de nosotros como familias. A lo mejor tú estás pasando un problema familiar, que tú no estás viendo la obra de Dios en este momento en ti, pero lo vas a ver, créelo. Recuerda que nosotros confiamos en Él y esperamos en Él, y tenemos que tener esa convicción de que Él está obrando a favor de nuestra familia, ¿sí? Y Dios esas bendiciones no las va a dejar solamente con nosotros, esas bendiciones las va a ir pasando de generación en generación. Hermanos, la familia es la comunidad donde el ser humano no se siente solo. ¿Por qué? Porque nace para ser amado, para ser valorado, para que sea enseñado. Entonces ahí en esa comunidad no nos vamos a sentir solos. Y si tú dices, es que yo no tuve una buena referencia o no tuve una buena familia, hermano, procura que de ti salga una buena familia. Si no tuviste ese ejemplo, esa referencia, pongamos nuestros ojos en el Padre perfecto y en el Hijo perfecto y pidamos a Él su dirección y su guía para tener esa familia que Dios quiere tener para cada uno de nosotros. Nuestra tarea como hermanos en la fe y como hermanos en la sangre es ayudarnos unos a otros. Esa es nuestra tarea. Somos 7 hermanos en mi casa, yo soy la más pequeña de los 7 y mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 5 años. Entonces mi mamá se encargó de sacarnos adelante a todos los hijos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y siempre recuerdo mucho las enseñanzas de mi mamá, que siempre nos decía, respétense, apóyense, cuídense, ámense, porque nadie más lo va a hacer más que ustedes como familia, ¿sí? Y siempre nos lo enseñó. Nos costó trabajo ganar a mi mamá para el Señor, porque tenía muy arraigadas muchas costumbres, hablando de costumbres, pero ella entregó su vida al Señor y le creyó al Señor. Y todos nos casamos y uno de mis hermanos se regresó a vivir ahí con ella y vivía con ella. Y cuando mi mamá parte a la presencia del Señor, mi hermano me comentaba que mi mamá le leía la palabra en las noches, que ya estaba todo tranquilo y que no había ruido. Ella le leía la palabra a un señor de 50 años, ¿sí? Pero ella le compartía lo poquito, lo mucho que Dios le hablaba, ella le compartía a ese hijo que estaba ahí con ella, ¿sí? Entonces es importante compartirle de Dios a nuestros hijos, es muy importante y no dejemos de hacerlo. Y decíamos que nuestra tarea pues es ayudarnos unos a otros, ¿sí? Ante los diferentes desafíos difíciles, siempre tenemos que ayudarnos como familia. Y sin perder de vista, como les decía, que Dios tiene el control de todas las cosas, no perder de vista eso. Y necesitamos aprender a creer y a actuar según esta confianza que tenemos en Dios, ¿sí? Te decía mi hermano, si no tuvimos una buena referencia de nuestros padres,
nosotros propongámonos en dar ese buen ejemplo a nuestros hijos. No hagamos lo malo que ellos nos hicieron o nos mostraron, ¿sí? Aprendamos y tomemos lo bueno de ellos. Esa es la mejor manera de honrar a nuestros padres cuando ya no están con nosotros, el reconocer lo bueno que ellos nos dejaron y agradecer todo lo que hicieron, porque pese a sus limitantes, pese a sus circunstancias de vida difíciles, hicieron todo para darnos a nosotros lo mejor para nosotros. Y en esta mañana, si tienes aquí a tu papá, a tus hijos, a tu abuelito, o si estás solito en esta mañana, recuerda que somos una familia. Dios nos provee de esa otra familia, que es la familia de la iglesia. De verdad, en lo personal, yo sí me siento como en familia. Yo sí tengo la confianza de decirles a Ceci, ayúdame, Ceci, porque yo la veo como mi hermana, ¿sí? A mi hermanito Dani también con su trabajo que hace, igual le tengo la confianza y le pregunto a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, esa misma confianza deben de tenerla hacia con nosotros, ¿sí? Y créanme que vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder ayudar y para poder ser de bendición para todos ustedes. Y bueno, levántense, les pido de favor si se ponen de pie, vamos a orar por ustedes. Les pido, si está su familia cerca, que se reúnan con ellos y vamos a orar. Queremos orar y si están los pequeñitos, también hay que invitarlos a que se integren con nosotros y vamos a orar por ellos. Si son nuestros nietos o si no están aquí, oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, agradezcámosle al Señor. Y recordemos que la figura de los abuelos es primordial, es muy importante, ¿sí? Y no nos cansemos de orar por nuestros hijos, no nos cansemos de orar por los hijos de nuestros hijos. A lo mejor no los vemos ahorita, pero por fe más adelante los vamos a poder ver. No nos cansemos de pedir al Señor su bendición en nuestras familias. Recordemos que Él quiere ser el centro de nuestra vida y de cada una de nuestras familias. Y es la mejor decisión que podemos tomar es seguir a Dios y creerle a Él. Vamos a orar. Padre bendito sea, Señor. Gracias te damos, Padre, por la vida de nuestros padres. Gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque son una gran bendición, Señor, para nosotros. Padre, aunque ha sido difícil los procesos que de repente pasamos, Señor, pero siempre hemos visto tu mano, siempre hemos visto tu cuidado, tu amor, Señor, para con nosotros. Bendice, Señor, a cada familia de esta tu iglesia, Señor, que ellos puedan reconocer que tú eres el centro de su vida, el centro de su casa, Señor, y que busquen tu dirección, busquen tu guía en todo momento y en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.